Muy buenas tardes a todas las personas que nos favorecen con su atención. Les saluda Agustín Pineda y a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta conferencia del Seminario de Actualización Jurisprudencial que se transmite a través de las redes sociales oficiales de esta escuela. En esta ocasión abordaremos un tópico de particular relevancia en el ámbito de la justicia penal. El tema es la extradición. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de nuestro alto tribunal, la extradición constituye un procedimiento de naturaleza administrativa seguido en forma de juicio, cuyo objetivo no es determinar la culpabilidad de la persona solicitada, sino decidir si procede su entrega a un Estado extranjero conforme al dispuesto en los tratados internacionales y en la legislación nacional. En ese sentido, el procedimiento de extradición, aunque no equivale a una acusación formal ni a una sentencia condenatoria, implica importantes consecuencias para los derechos humanos de la persona requerida, lo que exige una correcta comprensión y aplicación de los criterios jurisprudenciales que lo regulan. Y precisamente por eso, el cuaderno de jurisprudencia sobre extradición que hoy se presenta busca justamente acercar a operadores jurídicos, defensores, jueces, fiscales y académicos una herramienta útil para el estudio sistemático de las resoluciones más relevantes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia. Su objetivo es contribuir a la difusión, interpretación y correcta aplicación de los precedentes relacionados con esta figura clave del derecho internacional y del derecho penal mexicano. Para desarrollar esta actividad, nos honra contar con la participación de Isabel Montoya Ramos, destacada jurista e investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La maestra Montoya Ramos es candidata a doctora en el programa de investigación en política criminal y ciencias penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Cuenta con una maestría en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por la Academia de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra y es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado diversas funciones tanto en el ámbito académico como en el servicio público. Fue profesora investigadora del INACIPE y elaboradora de proyectos de sentencia en materia penal en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su experiencia también incluye su labor como consultora independiente para organizaciones de la sociedad civil, donde ha desarrollado proyectos sobre feminicidio, tortura, violencia en contextos armados y derecho penal con perspectiva de género. Actualmente es profesora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y se desempeña como investigadora jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales. Sin duda, su participación nos permitirá comprender de manera profunda la dimensión jurídica y práctica del procedimiento de extradición a través del estudio jurisprudencial que hoy se nos presenta. Sean todas y todos bienvenidos. Les cedo el uso de la voz a la maestra Isabel Montoya. Hola, muchas gracias, doctor Agustín. Gracias por la presentación. También le quiero agradecer a todas las personas de la Escuela Judicial que hacen posible que realicemos este seminario virtual de actualización jurisprudencial. Me parece que están haciendo un trabajo muy bueno, muy necesario, ¿no? Porque digamos, los cuadernos de jurisprudencia que hacemos en el Centro de Estudios Constitucionales tienen justamente esa intención, ¿no? De ayudar a los operadores jurídicos a estar actualizados en las sentencias que dicta nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces yo les agradezco mucho este proyecto, ¿no? Su invitación. Y bueno, también le quiero agradecer mucho a todas las personas que nos están viendo el tiempo que van a dedicar en este seminario virtual de actualización. Bueno, entonces, como ya lo mencionó el doctor Agustín, pues el tema que voy a tratar en esta tarde
es el de la extradición. Nosotros acá en el Centro de Estudios Constitucionales estamos realizando cuadernos de jurisprudencia en materia penal. Esto es una línea de trabajo que estamos muy interesados en realizar. Yo me he dedicado al derecho penal durante la última década o más, ¿no? Los últimos 15 años de mi vida profesional. Y entonces, bueno, elegimos los temas respecto a los cuales vamos a hacer los cuadernos, pensando en cuáles pueden ser los temas más relevantes y más útiles para las personas operadoras. Y en este caso, pues consideré que la extradición era necesario hacer un cuaderno porque hay muchas resoluciones en materia de extradición que ha dictado nuestra Corte, y además las resoluciones en materia de extradición suelen ser complejas porque suelen ser muy largas, ¿no? Nos encontramos cuando hicimos el cuaderno, pues con sentencias que tenían 300 hojas o más. Y también, digamos, la secuela procesal del recurso, ustedes saben que puede también llegar a ser compleja porque, bueno, son amparos indirectos que, que bueno, tienen a veces muchas causas de improcedencia, eh, causas de sobreseimiento. Entonces, digamos que las secuelas procesales pueden también llegar a ser algo complejas. Entonces, en este sentido, pues quisimos hacer este cuaderno en materia de extradición. Y entonces voy a exponer durante una hora, quizás un poquito más, dependiendo del tiempo y de lo largo de mi exposición, y posteriormente permitiré que ustedes me hagan algunas preguntas. Les invito a que me hagan preguntas para que esto pueda ser más un diálogo en vez de un monólogo. Entonces, bueno, les platico sobre primero como algunas cuestiones muy generales del cuaderno de extradición. Primeramente les quiero contar que este cuaderno, las sentencias que están sistematizadas y analizadas en el cuaderno están hasta julio de 2023. Es decir, la última sentencia que encontramos que era relevante para hacer nuestro cuaderno de jurisprudencia, pues la encontramos en julio de 2023. Entonces, pues es un cuaderno que está bastante actualizado, ya que pues no tiene ni un año bueno, está a punto de cumplir un año la sistematización. Ahora, las sentencias que están analizadas abarcan la novena, la décima y la undécima época. Este cuaderno quedó bastante grande, tiene casi 400 hojas, tiene 385 hojas, entonces es un cuaderno muy grande porque pues sí había bastantes resoluciones en materia de extradición y muchos temas derivados de las decisiones que ha tomado la Corte en materia de extradición. Entonces, bueno, nosotros tenemos una metodología muy específica para hacer los cuadernos, y con base en esa metodología de búsqueda de sentencias, encontramos primeramente 155 sentencias. Las encontramos a través de diferentes palabras clave. Entre ellas tengo algunos ejemplos, como por ejemplo, extradición and artículo 119. Esta palabra and, que es y en inglés, se pone así en los buscadores, incluso por ejemplo en bibliotecas públicas, por ejemplo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y así, uno le pone como and, y entonces te saca como un poco más de información. Entonces, bueno, palabras claves pues fueron justamente extradición and artículo 119, o extradición and doble tipicidad, o o tratado modelo de extradición. Entonces, estas no son todas las palabras clave, todas las palabras clave están especificadas en el cuaderno de jurisprudencia. Quiero hacer un breve paréntesis y nada más comentarles que esta sesión, que creo que igual con las otras, pues en realidad es más bien como una especie de invitación a la lectura del cuaderno, porque en el caso del cuaderno de extradición, que les digo que es muy largo, pues en realidad yo no voy a poder abarcar todos los temas que ha desarrollado la Corte en materia de extradición, sino yo les voy a explicar algunas cuestiones, las más relevantes, las que creo que son más relevantes, o las que creo que pueden llegar a ser un poco más complejas. De ahí en fuera, pues el cuaderno está disponible en la página web del SEC para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan hojear. Incluso pues nosotros tenemos hechos los cuadernos para que ustedes puedan ver por tema y no tengan que estudiar todo el cuaderno de un jalón. Si por ejemplo
ustedes como personal jurisdiccional tienen un caso de extradición, pues ven más o menos cuáles son los conceptos de violación, ¿no? O los agravios, y entonces ya se van a ver al cuaderno cuáles están relacionados, ¿no? Por ejemplo, si hay agravios sobre derecho a la defensa, derecho a audiencia y muchos otros temas, entonces pueden leer evidentemente solamente las partes que les interesen para su caso concreto. Entonces, bueno, dicho esto, regresando un poco al tema de la metodología y de las generalidades del cuaderno, de esas 155 sentencias, redujimos el universo redujimos esa cantidad a 65. ¿Y por qué redujimos? Bueno, revisamos cada esas 155 sentencias y nos dimos cuenta que la mayoría de ellas no resolvía en el fondo un tema de constitucionalidad que fuera pertinente para realizar el cuaderno de jurisprudencia. Por lo tanto, después de aplicar este criterio de que la sentencia resolviera en el fondo un tema de constitucionalidad, nos quedamos con 63 sentencias, que fueron las que se analizaron y están presentes en el cuaderno que estoy platicando, del que estoy platicando en esta tarde. Ahora, pues quiero decirles que yo fui la que coordiné los trabajos, pero el trabajo que hacemos en el Centro de Estudios Constitucionales de los Cuadernos, pues no lo hacemos los investigadores solos, tenemos un equipo de trabajo que nos ayuda, que nos respalda, porque realmente la tarea de hacer los cuadernos de jurisprudencia es una tarea bastante compleja, es técnica, es de mucho análisis y solitos nosotros los investigadores no podríamos. Entonces realmente somos autores de los cuadernos de jurisprudencia, evidentemente estoy yo y está mi compañero Eduardo Brelandi Frontana y mi compañera Nayeli Vicencio Martínez, que fueron los analistas que me asistieron en el trabajo de hacer este cuaderno y ellos también pues son autores del cuaderno, no quería dejar de mencionarlo. Ahora, como les mencionaba, ¿cuáles son los tópicos más relevantes del cuaderno de jurisprudencia? Los que creo que son los más importantes de mencionar. Bueno, les quiero platicar que en el desarrollo de las líneas jurisprudenciales en materia de extradición, ha habido momentos, ¿sí? Ha habido momentos, etapas en las que eh, es muy claro el tipo de argumentos que están haciendo los defensores de los extraditables frente al Poder Judicial Federal. Entonces, por ejemplo, puedo ubicar muy claro una etapa en la que se habla mucho de la inconstitucionalidad de los tratados de extradición, particularmente el tratado entre Estados Unidos y México y España. Bueno, perdón, el tratado entre Estados Unidos y México y el tratado entre México y España respecto a la violación al derecho humano a la audiencia y a la defensa, ¿no? Ahora, ¿por qué se da este tipo como de bloques, ¿no? O de etapas? Es porque los casos de extradición llegan a la Corte de forma excepcional. ¿Por qué? Porque el órgano terminal en un amparo en revisión es un tribunal colegiado de circuito. Es decir, que la ley de extradición solamente permite que la persona extraditable se defienda a través del recurso extraordinario del amparo indirecto. No contiene un recurso ordinario. Entonces, las personas extraditables presentan su amparo indirecto ante los juzgados de distrito. El juzgado de distrito dicta su sentencia y esa sentencia es revisable, ¿no? A través del recurso de revisión que se interpone ante el juzgado de distrito para que se tramite ante el tribunal colegiado de circuito. Entonces, nuestra ley de amparo señala que en términos que el órgano revisor y terminal es el tribunal colegiado de circuito. Entonces, la razón por la cual llegan los casos de extradición en la Suprema Corte es porque los tribunales colegiados detectan que subsiste en el recurso un tópico de constitucionalidad y al ser la Suprema Corte la que tiene la competencia originaria para analizar los tópicos de constitucionalidad, entonces lo remiten a la Suprema Corte para que la Suprema Corte reasuma
su competencia originaria y se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de de los preceptos que está tildando eh, la parte extraditable. Entonces, es por eso que creo que tenemos estos bloques o estas etapas, ¿no? Es decir, el bloque en el que se estuvo analizando varias veces que la extradición no es violatoria del derecho de audiencia ni del derecho a la defensa. Pero entonces, una vez que la Corte ya dejó muy claro que este derecho humano no es violado por la extradición, entonces ya los tribunales colegiados ya no remiten eh, los casos de extradición porque ya tienen jurisprudencia, entonces más bien la aplican. Entonces, digamos que los temas se van agotando conforme la Suprema Corte los va dilucidando. Ajá. Entonces, eh, es lo que yo puedo observar, ¿no? Que cuando ya el caso, digamos, cuando ya se decidió el caso o el tema, entonces ya los tribunales ni siquiera lo suben y si llegaran, por ejemplo, a subirlo, pues seguramente habría un desechamiento por parte de la Corte señalando que ya no se va a realizar un criterio de importancia y trascendencia porque ya hay jurisprudencia, ¿ok? Entonces, que esto es interesante porque entonces las personas que litigan extradición, ¿no? Tienen que estar constantemente creando argumentos que tengan que ver con la constitucionalidad para que el recurso llegue a la Suprema Corte. Entonces, esto es muy interesante porque los defensores tienen que ser creativos, ¿no? Tienen que plantear temas de constitucionalidad para que su recurso llegue a la Corte y entonces también los casos siguen siendo diferentes y la Suprema Corte va dictando diferentes sentencias en diferentes tópicos. Entonces, bueno, quiero comentarles como esa particularidad que se me hizo muy interesante cuando hicimos el análisis de las sentencias. Entonces, bueno, bien como lo estaba mencionando el doctor Agustín, bueno, la figura de la extradición es, eh, pues es un procedimiento. La extradición es un procedimiento mediante el cual un Estado, que es el Estado requirente, solicita a otro Estado, el Estado requerido, la entrega de una persona acusada o condenada por la comisión de un delito en el territorio del requirente. Entonces, digamos que el ejemplo que más se sucede en nuestro país, evidentemente por la situación de que compartimos frontera, porque pues estamos, digamos, de alguna manera relacionados en la lucha en contra de la delincuencia organizada, pues es mucho las peticiones de extradición por parte de Estados Unidos a México. Entonces, Estados Unidos es el Estado requirente y México es el Estado requerido, en donde le pide que extradite a ciertas personas porque Estados Unidos, bueno, o la persona delinquió en Estados Unidos o la droga pues se traficó para allá. Entonces, digamos que ese es, digamos, el supuesto más básico de la extradición en nuestro país. Y curiosamente, pues la mayor parte de los precedentes que tiene nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de extradición se han dilucidado a raíz del marco internacional, es decir, del Tratado Internacional en materia de extradición entre Estados Unidos y México. Ha habido tantos casos de extraditables a Estados Unidos que tildan, para defenderse de la extradición, tildan de inconstitucional disposiciones del tratado entre México y Estados Unidos y entonces esos casos llegaron a nuestra Suprema Corte para que nuestra Suprema Corte hiciera el estudio de constitucionalidad correspondiente y señalara si tal o cual precepto del tratado entre Estados Unidos y México es inconstitucional o no. Entonces, bueno, ese, digamos, es el supuesto más básico de la extradición, que es un procedimiento en donde un Estado le pide al otro que le mande una persona por haber delinquido en ese país. También podemos pensar a la extradición como una figura de derecho internacional que facilita la cooperación entre los Estados. Ahora, conforme a los precedentes de la Suprema Corte, la extradición es un procedimiento de naturaleza administrativa, seguida en forma de juicio, y debido a su carácter administrativo,
La solicitud de extradición no constituye una acusación formal, ni implica imposición de una pena o sanción, ni es un procedimiento anticipado de la culpabilidad de la persona solicitada. Es muy importante entender esta parte, ¿sí? Por ejemplo, México, cuando Estados Unidos le pide que mande a una persona, no es el país correspondiente para dilucidar si esa persona cometió o no el delito. ¿Por qué? Porque eso no le compete. Eso le compete a las autoridades de Estados Unidos. Son ellas las que están buscando fincar la responsabilidad penal a una persona que cometió un delito en su territorio o que de alguna manera hay una conexión entre el delito y el país. ¿Ok? Entonces, el procedimiento de extradición lo que busca es verificar si esa persona puede ser enviada o no a ese país requirente, más no verificar la responsabilidad penal de la persona, porque esa persona no delinquió en el país requerido, es decir, por ejemplo, en caso de México, no delinquió aquí como tal, sino que el delito se cometió en otro país y es ese otro país el que está solicitando que le envíe México a la persona. Entonces, por eso que la extradición no es un procedimiento o sea, no es un procedimiento normal de derecho penal, ¿no? De hecho, pues ya los presentes de la Corte lo consideran como un procedimiento administrativo, no un procedimiento penal. Ahora, en la doctrina, pues esto es discutido, ¿no? Porque si bien es un procedimiento administrativo, tiene consecuencias del orden penal y hay una detención provisional con fines de extradición que pues evita, ¿no? Priva de la libertad a la persona, eh, pero no es con los fines de fincar la responsabilidad penal en el estado requerido. Entonces, bueno, finalmente es importante entender esta parte acerca de que quien va a fincar la responsabilidad penal de la persona es el requirente. Ahora, algunos principios básicos de la extradición que en lo que yo pude, digamos, analizar del cuaderno de jurisprudencia cuando lo hicimos, la Suprema Corte no se ha enfocado mucho en el desarrollo de los principios básicos de la extradición. Ha estado, digamos, los análisis han estado como dirigidos a otros temas, pero no necesariamente estos. Entonces, bueno, desde la doctrina sabemos que sí hay algunas sentencias que mencionan, pero no vi tantas. Entonces, bueno, desde la doctrina sabemos que el principio de especialidad señala que el país requirente se obliga ante el requerido a procesar penalmente a la persona únicamente por el delito por el cual se otorgó la extradición. Entonces, el principio de especialidad mandata que el país que pide a la persona la juzgue penalmente en su país por el delito por el cual el requerido concedió la extradición. Entonces, si me están pidiendo a la persona por tráfico de cocaína y México extradita a la persona a Estados Unidos tiene la obligación, por el principio de especialidad, de procesar penalmente a esa persona por tráfico de cocaína y no por robo o por homicidio o por fraude, ¿sí? Entonces, eso es algo que es como uno de los principios básicos de la extradición. Otro principio básico es el principio de doble tipicidad, que señala que solamente se va a conceder la extradición si el delito por el cual se solicita está tipificado penalmente tanto en el país requerido como en el país requirente. Entonces, este principio lo que se señala es que el hecho debe ser un hecho punible en las dos jurisdicciones, tanto en el requerido como en el requirente, ¿sí? Ahora, los criterios de la Corte en esta materia señalan que que no tiene que haber una identidad idéntica de normas, ¿sí? O sea, las normas o los tipos penales no tienen por qué ser idénticos, sino basta con que el hecho se tipifique en ambos lugares sin necesidad de que las normas sean idénticas. El principio de doble tipicidad no va a ese absurdo, ¿no? De exigir que en los dos lugares, tanto en el país requerido como en el requirente, las normas sean idénticas, sino es suficiente con que el hecho sea tipificado y punible en ambos sistemas jurídicos.
Luego, conforme a la ley de extradición internacional, el, el procedimiento de extradición bueno, es un procedimiento algo, algo raro, ¿no? Digo, me parece que es algo complicado el procedimiento de extradición, entonces sí hay que hacer diagramas, ¿no? Para entenderlo muy bien, pero bueno, algunos rasgos muy eh, esenciales del procedimiento de extradición conforme a nuestra ley de extradición internacional es que la persona es privada de la libertad, ¿sí? Mediante una cosa que se llama detención provisional con fines de extradición. Entonces, la detención justamente de la persona es provisional y tiene fines de extradición. Como les dije, no tiene fines de que aquí se analice su responsabilidad penal, sino tiene el fin de cautelar que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia para que en caso de que proceda la extradición, México esté en posibilidades de mandar a esa persona a el país requirente, conforme al Tratado Internacional de Extradición. Porque cuando México o un Estado firma un tratado de extradición, está adquiriendo responsabilidades y obligaciones vis a vis frente a ese Estado con el cual firmó el tratado de extradición. Entonces es por eso que es necesario tener esta figura, ¿no? Que es una detención provisional con fines de extradición. Que lo que les digo es cautela, es una medida cautelar, es una medida precautoria para que si se concede la extradición, México esté en posibilidades de entregar a la persona conforme a sus obligaciones internacionales. Entonces, si hay una detención, asimismo, la persona extraditable presenta su defensa y sus excepciones ante un juzgado de distrito. El juzgado de distrito lo que hace es hacer la valoración probatoria, ¿no? Revisa las pruebas, revisa las peticiones y dicta lo que se llama una opinión jurídica. Esta es una resolución que dicta el juzgado de distrito, que en la ley de extradición internacional se llama opinión jurídica. En esa opinión jurídica, el juez de distrito o la jueza de distrito señala si es necesario negar o conceder la extradición. Sin embargo, quien realmente termina teniendo esta decisión imperativa de si se va o no extraditar a la persona es el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí pues hay una rareza, ¿no? Ante quien realmente se defiende y quien realmente oye a la persona extraditable, pues es el juzgado de distrito. Pero quien toma la resolución de extraditar no es la Secretaría de Relaciones Exteriores. La ley de extradición internacional ahí tiene como un parrafito que dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores tomará la decisión de extraditar o no conforme a todo lo actuado ante el juzgado de distrito y digamos como haciéndose del expediente o imponiéndose del expediente, como decimos los abogados. Entonces, justamente por esta rareza en el procedimiento de extradición es que comenzaron a proliferar hace unos 15 años, ¿no? Estos argumentos que señalaban que pues el procedimiento de extradición era violatorio del derecho a la audiencia y del derecho a la defensa, porque pues quien te dictaba la resolución de extradición, que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no era quien te escuchaba ni quien te vencía en juicio, sino que era el juzgado de distrito. A pesar de eso, bueno, los precedentes de la Corte han señalado que no hay violación al debido proceso en la parte del derecho de audiencia ni el derecho a la defensa. Voy a entrar más adelantito a este tema, pero bueno, digamos como para contarles un poquito de algunos de los rasgos característicos del procedimiento de extradición. Otro rasgo es que, como les platicaba, no existe un recurso ordinario para rebatir la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede la extradición, pero sí la ley de extradición internacional contempla al amparo indirecto como aquel recurso extraordinario que va a poder utilizar la persona extraditable para pues pelear
¿no? Las razones por las cuales se ha decidido que sea extraditada. Y bueno, pues como les comenté, ¿no? Que el recurso de revisión se interpone ante los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente los casos llegan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando subsiste un tema de constitucionalidad en el recurso. Ahora, en el análisis de las sentencias que incluyen el cuaderno de jurisprudencia, yo pude detectar que los precedentes que, que elegimos sobre el tema de extradición, pero que además deciden en el fondo cuestiones de constitucionalidad, pues son relativos a tres marcos jurídicos. La mayor parte de los precedentes son relativos al tratado de extradición entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, es decir, al tratado de extradición entre México y Estados Unidos. La mayor parte de los precedentes se refieren a este tratado. Y es porque la mayor parte de las personas que son extraditadas desde México son extraditadas a Estados Unidos. Entonces eso tiene esta lógica, ¿no? De estar haciendo interpretación constante del tratado entre México y Estados Unidos. Ahora, otro marco jurídico que está presente en la interpretación de la Suprema Corte es el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia penal entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de España. Y un tercer marco jurídico en el que se centran los precedentes de la Corte es la ley de extradición. Es decir, los quejosos tildan de inconstitucional, dependiendo de qué país los esté pidiendo, al Tratado de Estados Unidos con México, al Tratado de España con México o a la ley de extradición internacional. Estos son básicamente, no encontramos más sentencias que resolvieran en el fondo un tema de constitucionalidad que tengan que ver con otros tratados internacionales o con otros marcos jurídicos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no exista extradiciones a otros países. Lo que pasa es que más bien la interpretación constitucional no es necesaria porque quizás los litigantes o los jueces están resolviendo esos casos pues conforme a la jurisprudencia que ya existe en materia de extradición. Pero bueno, esto también me pareció muy interesante, ¿no? Notar que solamente son tres los marcos jurídicos respecto a los cuales la Suprema Corte se ha pronunciado. Ahora, una parte que creo que puede llegar a ser muy confusa es cómo interactúan los tratados internacionales de extradición y la ley de extradición internacional. Entonces, bueno, lo primero que hay que señalar respecto de esta cuestión es que evidentemente la extradición tiene un fuerte componente del derecho internacional. Sí, de ese derecho internacional público, las leyes de extradición a nivel internacional se hacen a través de tratados. Y en afán de cooperación internacional entre los estados, pues los tratados de extradición han proliferado pues de forma masiva, ¿no? Ahora, esto es importante porque es, es importante que en las relaciones estatales existan estos tratados de extradición porque son el marco jurídico de esos procedimientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay tratado de extradición entre México y el país requirente? No, bueno, entonces los supuestos de esa extradición pues están regulados de antemano por ese tratado. Ese tratado fue negociado, ¿no? Por los estados, por los plenipotenciarios de los estados, se pusieron de acuerdo en las obligaciones que se iban ellos a tener vis a vis frente a ellos y pasó en el caso mexicano, bueno, por el proceso de ratificación de tratados con la firma del Ejecutivo y la participación del Senado. ¿Ok?
Entonces, hay un supuesto en el que hay tratado, ¿no? Pero entonces, si hay tratado, ¿qué pasa? ¿Aplico o no la ley de extradición internacional? ¿No? Entonces, digamos que esta interacción, estos supuestos, estas dudas, fueron resueltas en la contradicción de tesis 51-2004 del 31 de enero de 2006. La decidió el Pleno. Entonces, en este caso, la Suprema Corte decidió que las normas adjetivas contenidas en la Ley de Extradición Internacional son de observancia obligatoria para cualquier caso de extradición, haya o no tratado. ¿Sí? Entonces, eh, cuando hay tratado entre el Estado requirente y entre el Estado requerido, va a aplicar evidentemente el tratado, pero también para todo el trámite del procedimiento va a aplicar la ley de extradición internacional. Entonces, en realidad, la ley de extradición internacional siempre se aplica a cualquier extradición, ¿sí? Pero cuando hay tratado, se va a aplicar únicamente para lo relativo al trámite y a la resolución de la extradición. Digamos, los motivos de la extradición, las razones por las cuales se puede extraditar a alguien, ¿no? Y muchas otras cuestiones están plasmadas en el tratado, ¿no? Pero eso no evita que para el trámite del proceso aplique la ley de extradición internacional para todas las extradiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay tratado internacional? Bueno, cuando no hay tratado internacional, se puede extraditar a una persona con base en la ley de extradición internacional. En esos casos, esta ley va a aplicar para todos los supuestos y condiciones de la extradición. ¿Correcto? Entonces, digamos que la ley de extradición internacional, para concluir este punto, siempre va a aplicar a las extradiciones, haya o no tratado. ¿Ok? Es una ley que complementa a los tratados internacionales en materia de extradición. La diferencia es que cuando haya tratado, la ley de extradición internacional se va a aplicar para el trámite y la resolución de la extradición. Cuando no haya tratado, la ley de extradición internacional va a ser todo el marco jurídico aplicable a dicha extradición. Entonces, esto ya fue resuelto por la Corte en la contradicción de tesis que les comento. Igual, en el tema de la interacción entre los tratados internacionales de extradición y la ley de extradición internacional, en el amparo en revisión 31 del año 2020, amparo en revisión 31 diagonal 2020 del 12 de mayo de 2021. En este caso, la Suprema Corte indicó que debe prevalecer la aplicación de un tratado de extradición entre México y Estados Unidos frente a la ley de extradición internacional. También señaló que la ley de extradición internacional dota de contenido a todos aquellos aspectos no regulados por el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Y señaló también que la ley de extradición internacional es complementaria a este tratado. Entonces, este es un precedente, pues, relativamente nuevo, de hace 4 años, en el que la Suprema Corte refrenda esta interacción entre los tratados internacionales y la ley de extradición internacional. Ahora, otro tema que consideré importante mencionar en esta presentación es que el Estado mexicano tiene ciertas obligaciones en materia de extradición y específicamente tiene ciertas obligaciones en materia de derechos humanos frente a la extradición. Entonces, en el amparo en revisión 560 diagonal 2014 del 20 de mayo de 2015, la Suprema Corte señaló que, de acuerdo con el deber de prevenir alguna transgresión a derechos humanos, México no puede entregar a una persona en extradición cuando cuando en el país requirente existe un riesgo real de que sufrirá violaciones evidentes de sus derechos humanos. Entonces, digamos que de alguna manera la extradición
también tiene que, también tiene que pues tener que, este marco jurídico sobre los derechos humanos, ¿no? Tiene que también estar encuadrada en los derechos humanos y en este sentido, en este amparo en revisión, se señala que hay una obligación que tiene México de prevenir derechos humanos. Esto viene en el marco constitucional, en el artículo primero constitucional, con la reforma de 2011, se incorporan a la Constitución y al marco jurídico mexicano estas obligaciones del Estado en materia de derechos humanos que derivan de los tratados internacionales. Y una de las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos es prevenir la transgresión de los derechos humanos. Entonces, en el marco de la extradición, México debe prevenir la transgresión de los derechos humanos de la persona extraditable. Entonces, si en el país requirente hay una posibilidad o existe un riesgo real, más que una posibilidad, existe un riesgo real de que la persona vaya a sufrir transgresiones de sus derechos humanos, México no puede extraditar a la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace un par de años participé en un procedimiento de extradición de una persona rusa. Era un hombre que había delinquido en Rusia. Era un hombre que estaba acusado por tráfico de drogas. Y esa persona estaba en un penal en la Ciudad de México y estaba en su proceso de extradición. Una de las defensas que él alegó es que las cárceles rusas tenían una muy alta incidencia de tortura, sobre todo tortura sexual, en contra de, pues de reos que son varones. Entonces, lo que hicimos fue pues documentar justamente eh, pues sí, ¿no? En las cárceles rusas hay una fuerte incidencia de la tortura sexual. Eso se documenta pues, con información objetiva, también, digamos que en el marco del conflicto armado con Ucrania, pues se hizo un peritaje en ese sentido y se logró convencer al juez de de que realmente, pues esa persona sufría el riesgo de sufrir tortura si era llevado a una cárcel con ciertas características, no por haber cometido ciertos delitos, y entonces se negó la extradición. ¿Ok? En estos casos también lo que suele haber es pedirle al Estado requerente que digamos que de alguna manera prometa o proteja a la persona de que pues sus derechos humanos no van a ser violentados, ¿no? Por ejemplo, aquí me viene a la cabeza un caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es el caso Chahal contra Reino Unido, y en ese caso uno de los argumentos del señor Chahal era, él estaba en Reino Unido, estaba también en un proceso de extradición, lo estaba pidiendo la India, y entonces Chahal lo que argumenta en la Corte Europea de Derechos Humanos es que no lo pueden mandar a, a la India, porque las cárceles de la India también la tortura es penetrante, ¿no? Está completamente descontrolado. Entonces, uno de los razonamientos de la Corte Europea fue justamente también pedirle a Reino Unido que negara la extradición, porque a pesar de que la India se había comprometido a que ese señor no iba a sufrir tortura, la tortura en las cárceles hindús era tan arraigada, tan presente, tan común, tan sistemática, que iba a ser imposible para el Estado de la India, para la India, realmente cumplir con su promesa, ¿no? Entonces, digamos que este caso, el amparo de revisión 560-2014 del 20 de mayo de 2015, retoma de alguna manera ya algunos criterios que devenían particularmente de la Corte Europea de Derechos Humanos
en materia de extradición, o quizás no de extradición, pero de deportación de migrantes o así, que bueno, se rigen igual por este principio básico, ¿no? Si tú has de regresar a la persona a su país, en el caso de refugiados, o si es una persona extraditable, pero que en ese país tiene un riesgo posible, real, de que sufra violaciones a sus derechos humanos, entonces el Estado no puede enviarla, no puede extraditarla, ¿correcto? En esos casos, por ejemplo, en el caso del ruso, pues básicamente esa persona tiene que ser liberada, porque se niega la extradición y entonces México no puede procesarla por un delito que cometió en Rusia, a menos de que se cumpla con algunos de los supuestos del Código Federal, del Código Penal Federal, ¿no? Los supuestos de extraterritorialidad de la ley penal. Pero si eso no ocurre, la persona tiene que ser dejada en libertad, porque ya negué yo la extradición, porque hay un riesgo de que sus derechos humanos sean violados, y aquí, pues la persona no delinquió. Entonces yo no tengo competencia territorial para procesarla, ¿correcto? Ahora, otro aspecto relevante que retomé del cuaderno y de los precedentes de la Suprema Corte es en materia procesal, en materia de procedimiento de extradición. Quise, digamos, retomar este precedente, el Amparo de Revisión 324 del 2020, del diagonal 2020, del 12 de mayo de 2021. En este precedente me agradó mucho cómo la Suprema Corte desmenuza cuál es la participación de los juzgados de distrito, del juez de distrito en el procedimiento de extradición. Entonces, una primera participación es cuando el juez de distrito ordena la detención, el arraigo o las medidas cautelares a la persona. Y dentro de esas medidas cautelares se puede ordenar el secuestro de papeles, de dinero u otros objetos relacionados con el delito respecto del cual se está solicitando la persona por el país requirente. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Y desde aquí voy marcando algunas pinceladas sobre lo que voy a hablar un poco más adelante sobre el derecho a la libertad personal. Pero entonces aquí quien ordena la detención provisional con fines de extradición es el juez de distrito, no es la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿correcto? Entonces, bueno, una de las cosas importantísimas es evidentemente ordenar la detención provisional con fines de extradición. Otra participación del juzgado de distrito en el procedimiento de extradición es decidir todas aquellas actuaciones judiciales relacionadas con la garantía de la persona a, a las garantías del debido proceso, ¿no? A los elementos del debido proceso, es decir, que la persona sea oída y vencida en juicio y que pueda defenderse. Esto es lo que les contaba, ¿no? Que la defensa y el derecho de audiencia, digamos, se agota ante el juzgado de distrito. ¿Qué otra cosa hace el juzgado de distrito? Recibe las pruebas. ¿Qué otra cosa hace? Pues las analiza las pruebas, se pronuncia sobre su eficiencia para justificar la extradición. Y finalmente, su participación termina cuando hay el dictado o dicta la opinión jurídica con base en las pruebas, en su valoración, ¿no? Emite la opinión jurídica en la que señala si se debe conceder o no la extradición. Entonces, este es el amparo en revisión 324 diagonal 2020. Luego, ¿qué otro elemento importante encontré acerca de la relación entre el amparo y la extradición? Bueno, en el amparo en revisión 79 diagonal 2000 del 27 de abril de 2001, la Suprema Corte señaló que el amparo indirecto no procede en contra de la opinión jurídica emitida por el juez o jueza de distrito, porque la participación de la autoridad jurisdiccional en el juicio de amparo se limita al cumplimiento de la garantía de audiencia. Entonces, esto es justamente lo que he estado explicando. En ese caso, pues el amparo directo se interpuso en contra de la resolución del juez de distrito. A pesar de que el juez de distrito es quien recibe la prueba, valora la prueba y la persona se defiende ante el juez de distrito, no es quien
no es la autoridad final que decide respecto de la concesión o no de la extradición, sino que esa autoridad es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, la Suprema Corte en este precedente señaló, no te puedes amparar en contra de la opinión jurídica, te tienes que amparar en contra del acuerdo que dicta la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que señala si concede o no la extradición. Ese es el acto reclamado en los casos de amparo en los procedimientos de extradición. El acto reclamado, digo, obviamente puede haber otros, ¿no? Pero el acto reclamado, el que se busca tirar a través del amparo es el acuerdo que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que se concede la extradición de la persona. Otro precedente importante, relevante acerca de la relación del amparo ante la extradición es el amparo revisión 828, diagonal 2005, del 6 de abril de 2006. En este caso, la Suprema Corte señaló que el amparo indirecto no procede en contra de la detención provisional con fines de extradición porque esta es una medida precautoria. Señaló que esa medida, ¿no? La detención provisional con fines de extradición, no es el detonante del procedimiento de extradición, sino que realmente el procedimiento de extradición inicia formalmente con la petición que realiza el país con la petición formal que realiza el país requirente. Entonces, en este caso, pues la Corte dijo, el amparo directo no va a proceder en contra de la detención provisional con fines de extradición, porque esta es una medida cautelar. Y no es como en el procedimiento penal mexicano, ¿no? Que con la detención, pues inicia el proceso. Aquí no. Aquí la detención es una medida cautelar. Yo estoy cautelando como Estado, pues el objetivo, ¿no? El objeto del proceso, que es la persona extraditable. Entonces yo cautelo que no se sustraiga de la acción de la justicia, que no esté en situación de fuga, le privo de la libertad y por lo tanto, pues la Corte dijo que no podía haber, que no procedía al amparo en contra de la detención provisional con fines de extradición. Y señaló muy claramente que el proceso de extradición no comienza con la detención, sino que comienza con la petición formal que realiza el país requirente. Otro caso, también relativo al amparo relativo al amparo y la extradición, es el amparo en revisión 199 diagonal 2004 del 27 de febrero de 2006. En este caso, la Suprema Corte señaló que el Ministerio Público no puede interponer un recurso de revisión en el procedimiento de extradición porque no funge como órgano persecutor, únicamente participa en el trámite de la extradición. Entonces, esto tiene su lógica en lo que ya he comentado. El Ministerio Público en los procedimientos de extradición no es órgano persecutor, no tiene la acción penal. La acción penal la posee el Ministerio Público del país requirente. Entonces, el hecho de que el Ministerio Público en un procedimiento de extradición no sea el órgano persecutor hace que, pues, su interés en el proceso de extradición sea limitado y por lo tanto la Corte le señaló, tu Ministerio Público no puedes interponer el recurso de revisión. Tú no tienes la posibilidad de perseguir el delito. No hay persecución del delito, de hecho, ¿no? Y por lo tanto, solamente haces un mero trámite. Un caso también muy interesante, que es relativamente reciente, es el amparo de revisión 1125 diagonal 2015 del 22 de febrero de 2017. Este caso es muy interesante porque en este caso se estaba tildando de inconstitucional el artículo 33 de la Ley de Extradición Internacional. Se señalaba que este artículo era inconstitucional por otorgar la suspensión de oficio en los procedimientos de extradición. Entonces, lo que nos dice la Suprema Corte en este amparo es que ese precepto no es inconstitucional por el mero hecho de otorgar la suspensión de juicio
perdón, la suspensión de oficio en el procedimiento de extradición mediante el amparo. Entonces ahí la Corte explica que pues el incidente de suspensión en la extradición se abre de oficio y que además la suspensión de la extradición es importantísima, es fundamental porque evita que la persona sea extraditada, sea extraditada, es decir, sirve para mantener las cosas en el estado que guardan a fin de que no se, no se deje al juicio de amparo sin materia. Ajá. Entonces, si bien la suspensión de oficio no interrumpe el trámite de la extradición, porque el trámite de la extradición sigue, sí permite que un tribunal federal analice la orden de extradición reclamada. Entonces, este caso es, es interesante, ¿no? La Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de este precepto, sobre la constitucionalidad de la suspensión de oficio en la extradición y señala que incluso protege, ¿no? Que la suspensión de oficio protege los derechos del extraditable porque impide que se le mande al país requirente sin que la persona pues haya tenido un recurso, ¿no? En este caso el recurso extraordinario de amparo, sin que se haya revisado esa resolución en la que se concede la extradición. Y ya entrando a la parte final de la exposición, hay una parte muy que logramos construir en las líneas jurisprudenciales que conforman este cuaderno de jurisprudencia de extradición, que es una parte sobre los derechos humanos y la extradición. Hay muchos derechos humanos implicados en el procedimiento de extradición. Ha habido muchas sentencias bueno, más bien muchos recursos, ¿no? En los que los abogados de los extraditables alegan violaciones a los derechos humanos en el procedimiento de extradición y por lo tanto ha habido múltiples eh, resoluciones de la Suprema Corte en esta materia. Y esta parte del cuaderno es bastante larga, es bastante abundante y pudimos hacer un listado muy claro sobre cuáles son los derechos humanos, ¿no? Que se han visto implicados en el procedimiento de extradición. Y entonces, por ejemplo, bueno, evidentemente está el derecho de audiencia, derecho a la defensa, derecho a la libertad personal, eh, derecho a la residencia, derecho a la igualdad, derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, derecho de acceso a la justicia, derecho a la legalidad, la seguridad jurídica, principio non bis in idem. Entonces, realmente es muy vasta la jurisprudencia, bueno, las resoluciones de la Suprema Corte en materia de los derechos humanos y su relación con la extradición. Yo aquí voy a mencionar muy poquitos porque, pues, como les decía, no realmente esta es como una invitación a revisar el cuaderno, pero bueno, en este tema, pues tenemos al amparo en revisión 828 diagonal 2005 del 6 de abril del 2006. En este caso, la Suprema Corte señaló que la ley de extradición internacional no vulnera el derecho de audiencia a pesar de que las pruebas y la defensa se presenten ante el juzgado de distrito y no ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el amparo en revisión 30 diagonal 2009 del 25 de febrero de 2009, se señala, se refrena, digamos, esta norma, esta idea, y se señala que el derecho de audiencia no es transgredido porque a la persona se le notifica el procedimiento de su inicio y de sus consecuencias. Asimismo, se le da la oportunidad de defenderse mediante la interposición de pruebas y de excepciones, se le da la oportunidad de alegar y también se dicta la resolución sobre las cuestiones debatidas. En materia de derecho a la libertad personal, en el amparo en revisión 1267 diagonal 2003 del 16 de febrero de 2006, se indica que la detención provisional con fines de extradición es una medida precautoria, o sea, como que nos habla sobre la detención provisional con fines de extradición, y luego en un amparo que dictó la Suprema Corte en el 98,
que es el amparo de revisión 2830-97, se señala que la detención provisional con fines de extradición no solamente se dicta con base en la petición formal de la extradición que realiza el requirente, sino que también se apoyan otros documentos y pruebas que acreditan la posible comisión del delito y la probable responsabilidad de la persona. Obviamente esto, pues en el sistema mixto, no en el acusatorio. Asimismo, se señala en el mismo precedente que la detención provisional con fines de extradición se basa en la orden de aprehensión emitida por la autoridad competente del Estado requirente. Entonces, digamos que este caso versa sobre qué es lo que limita el derecho a la libertad personal en los procedimientos de extradición, justamente la detención provisional con fines de extradición. Posteriormente, ya con esto termino, que esta parte es bien interesante. Fíjense, aquí hubo un cambio en los criterios de la Corte. Primeramente, en la contradicción de tesis 11-2001, decidida el 2 de octubre de 2001, aquí está mala fecha, se señaló que, conforme al artículo 22 constitucional, una pena inusitada es aquella que ha sido abolida por ser cruel, inhumana, cruel, infamante, ¿sí? O ser excesiva. Entonces, en este caso, el Pleno de la Corte decidió que la prisión vitalicia sí es una pena inusitada, conforme al artículo 22 de la Constitución. Por lo tanto, México no, no puede extraditar a una persona cuando en el estado requirente hay posibilidad de que se le aplique la pena de prisión vitalicia o la cadena perpetua. Entonces, el razonamiento de la contradicción de tesis fue: la cadena perpetua o la prisión vitalicia sí es una pena inusitada, prohibida por nuestra Constitución. Al ser una pena inusitada, México no puede extraditar a una persona que puede llegar a enfrentar esa pena. Ese era el criterio. Es decir, no hay extradición si en Estados Unidos hay posibilidad de que a esa persona se le imponga la cadena perpetua. Que eso es muy común cuando se trata de, pues, de capos como muy grandes, ¿no? Muy influyentes de droga, ¿no? Y que están procesados en Estados Unidos. Pero entonces, este fue el criterio, pues, en 2001. Y este criterio cambió. ¿Por qué? Pues porque se estaban negando muchas extradiciones a Estados Unidos. Y entonces viene una solicitud de modificación de jurisprudencia, que es la solicitud 2-2005 del 29 de noviembre de 2005. Y en ese caso, el Pleno de la Suprema Corte señala, digamos, cambia el criterio y dice que la prisión vitalicia o la cadena perpetua no es una pena inusitada conforme al artículo 22 constitucional. ¿Y cómo define pena inusitada la Suprema Corte en esta modificación de jurisprudencia? Bueno, señala que una pena inusitada es cuando la pena pretende causar dolor o alteración física en el cuerpo de la persona. Por ejemplo, una tortura, sí, tortura, básicamente. ¿En qué otro supuesto la pena va a ser inusitada? Bueno, cuando es excesiva respecto del delito cometido. Y el tercer supuesto, la pena va a ser inusitada si es una pena rechazada por la generalidad de los sistemas jurídicos, ¿correcto? Entonces, en este caso, señaló la Corte en esta solicitud de modificación de jurisprudencia que la cadena perpetua o la prisión vitalicia no cumplía con ninguno de estos criterios. Por lo tanto, no era una pena inusitada conforme al artículo 22 constitucional y el Estado mexicano tenía permiso de extraditar a personas que fueran a enfrentar cadena perpetua o prisión vitalicia en el país requirente. Bueno, sin más, espero que esta exposición de las líneas jurisprudenciales en materia de extradición haya sido interesante
¿no? Que haya sido clara. Y bueno, pues me gustaría preguntarles si hay alguna pregunta por parte del público. Sí, claro que sí, maestra. Primeramente, darle las gracias, maestra Isabel Montoya Ramos, por ilustrarnos con sus disertaciones sobre esta figura clave del derecho internacional y del derecho penal mexicano. Hay dos preguntas, pero antes de compartírselas, quisiera responder una pregunta de una persona. Esta persona pregunta si es posible adquirir en el inmueble de Revolución el cuaderno. A esta persona y a todos los que están en esta sesión, les comparto que este cuaderno y todos los de jurisprudencia elaborados por el Centro de Estudios Constitucionales están disponibles para su descarga electrónica en la página del propio centro. Entonces, con toda confianza pueden entrar a la página oficial del centro y ahí podrán descargar cualquier cuaderno de jurisprudencia que sea de su interés. Bien. Entonces, tenemos dos preguntas del público, se las comparto, maestra, para que nos haga el favor de responder cada una de ellas. La primera pregunta es, ¿cómo interactúan los tratados internacionales y la ley de extradición internacional? ¿Existe una interacción entre ambas? Dos, ¿qué es la detención provisional con fines de extradición? Muchas gracias por sus respuestas. Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, sí, efectivamente, sí hay una interacción muy importante entre los tratados internacionales y la ley de extradición internacional. Como platiqué, pues los tratados de extradición se caracterizan por ser bilaterales. En el derecho internacional, los tratados se clasifican de diferentes formas. Pueden ser multilaterales o bilaterales, pueden ser autoaplicativos, heteroaplicativos, pueden ser de comercio, o sea, por materia, no de comercio, de derechos humanos. Entonces, en la clasificación de quienes participan en el tratado, pues están los multilaterales y los bilaterales. Entonces, los tratados de extradición en realidad son tratados bilaterales. Son tratados que se negocian entre dos estados. En ese sentido, eh, es, es mejor que haya un acuerdo entre estados a través de un tratado internacional, previendo la posibilidad de alguna extradición en un futuro, a que no lo haya. Entonces, cuando hay tratado de extradición internacional, siempre el tratado va a aplicar junto con la ley de extradición internacional. ¿Sí? Eso es como de ley. Aplica el tratado y aplica la ley de extradición internacional. Porque es la ley de extradición internacional la que tiene todos los aspectos adjetivos del proceso. De menos tiene todos los aspectos adjetivos que se tienen que cumplir en nuestro país, ¿no? O sea, está prevista ahí toda la parte que les expliqué, ¿no? O sea, la detención provisional, está prevista que se haga la opinión jurídica por parte del juzgado de distrito, se tiene previsto el recurso de amparo, entonces es por eso que en todos los aspectos adjetivos la ley de extradición internacional va a aplicar cuando hay tratado. Esto pues se discutía mucho, ¿no? Porque los quejosos decían, es que no me aplicas la ley de extradición internacional porque hay tratado, o viceversa. Eh, Aplícame la ley de extradición internacional aunque haya tratado, o entonces ahí estaban como las disyuntivas que llegaron a la Suprema Corte cuando se tuvo que resolver sobre este tema. Entonces, la regla es que cuando hay tratado internacional de extradición, evidentemente aplica el tratado, pero también aplica la ley de extradición internacional, porque la ley de extradición internacional es complementaria al tratado y porque va a regular los aspectos adjetivos del procedimiento de extradición. Pero lo que sí es cierto es que cuando hay tratado se va a dar preeminencia a el tratado frente a la ley de extradición internacional. Ahora, cuando no hay tratado, entonces es posible realizar una extradición, sí, pero esta extradición estará regida únicamente por la ley de extradición internacional.
¿no? Y evidentemente por la interpretación que haya hecho el Poder Judicial Federal de dicha ley de extradición internacional. Entonces, esa es la manera en la que interactúan los tratados internacionales con la ley de extradición internacional. Ahora, respecto a la detención provisional con fines de extradición, bueno, primeramente lo que hay que decir es que la detención provisional con fines de extradición es la figura que va a limitar el derecho a la libertad personal en los procesos de extradición. Entonces, sí, si bien, como lo dije, el Estado requiriente, perdón, el Estado requerido, en este caso México, no va a dilucidar sobre la responsabilidad penal de la persona si tiene la potestad de detener a esa persona, pero la detención es provisional y es con fines de extradición. Yo te estoy deteniendo a ti, persona extraditable, no porque yo te quiera fincar la responsabilidad penal, sino porque otro Estado con el que yo tengo obligaciones internacionales me está solicitando que yo te extradite porque dice que tú cometiste un delito en ese otro Estado. Entonces yo tengo la obligación de cautelar, ajá, tengo la obligación de hacer que estés en un lugar, o sea, las personas que están en detención provisional con fines de extradición están en las cárceles, en los penales aquí en México, pero el objetivo es entregarlo al Estado requirente si se concede o no la extradición. Entonces, sí, efectivamente es una detención, es una privación de la libertad que encuentra su fundamento en la Constitución, en el artículo 119 constitucional, en los tratados internacionales de extradición, pero el fin no es fincar la responsabilidad penal, sino el fin es tener a disposición a la persona en caso de que se conceda la extradición. Ahora, ¿quién dicta la detención provisional con fines de extradición? La dicta el juez de distrito. Eso es muy importante, no confundir, porque si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que determina la concesión o no de la extradición, no es la que tiene facultad de ordenar la detención. La detención tiene que ser ordenada por el juez, por el juzgado de distrito, y es quien va a estar vigilando la ejecución de la detención. Y una cosa más es que, eh, acuérdense, ¿no? Que los criterios de la Suprema Corte señalan que el amparo indirecto no procede en contra de la detención provisional con fines de extradición. Entonces, bueno, esto es lo que yo podría decir respecto al tema. Muchas gracias por estas respuestas. Han llegado otras preguntas. Sí, La primera de ellas dice, de Daniel Alejandro, ¿cuál es el motivo o la naturaleza de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Una cuestión política? Quizá es en torno a alguno de los momentos de la charla, ¿no? Esa es una. ¿puedes repetirlo, por favor? ¿Cuál es el motivo o la naturaleza de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Ok. Esa es una cuestión netamente política. La segunda, de Mario López. ¿Cuál cree que sea el futuro de la legalidad de las extradiciones de criminales en México hacia Estados Unidos, como sucedió hace unos meses con el envío de capos a ese país? Por sus respuestas, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues conforme a, a los precedentes de la Corte, considero que la naturaleza del procedimiento de extradición, pues es una naturaleza administrativa. Em, Creo, sí, sí, o sea, definitivamente no podemos pensar, ¿no? Que este tipo de procedimientos están, digamos, alejados de cuestiones políticas, particularmente en nuestro país, ¿sí? Porque nuestro país tiene una situación muy particular, ¿no? Somos un país que colinda en una frontera bien grande, bien enorme, que es la frontera con Estados Unidos, y que además hay una exigencia desde
desde hace varias décadas, cuando se declara en Estados Unidos la guerra contra las drogas, pues de luchar en contra de este tipo de delitos. Entonces, pues creo que sería ingenuo pensar que cuestiones políticas no inciden en, en los procedimientos de extradición, ¿correcto? Sí me parece que inciden. Creo que depende mucho, pues, del momento, de la década, eh, del sexenio, ¿no? Como justamente lo vimos, pues, con este acto, que fue un acto muy extraño por parte del Estado mexicano en mandar a estas 29 personas, ¿sí? Em, y bueno, con esto voy contestando también a la pregunta 2. Entonces, aquí lo que yo veo es que, pues yo no estoy segura de que el haber enviado a esas 29 personas hubiera sido un acto de extradición, ¿no? Realmente no creo que haya sido una extradición como tal, porque para que hubiera sido un envío a través del procedimiento de extradición debió de haber habido 29 peticiones formales de extradición. Ahora, desconozco si había ya en los tribunales federales peticiones o incluso pudo haber habido procesos de extradición en marcha o pudo haber habido incluso ya extradiciones concedidas, ajá, que en las que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores había señalado que se iba a conceder la extradición y que quizás estaban en recurso de revisión. Ajá. O sea, creo que aquí sí hay que tener como un poquito esa cautela de quizás de no saber si realmente estas personas estaban ya con una extradición dictada y se estaban defendiendo a través del amparo o había procesos de extradición en marcha. Si hubiera habido procesos de extradición en marcha, pues igual creo que hubiera sido incorrecto por parte del Estado mexicano haberlos mandado, porque justamente para eso tenemos los marcos regulatorios, por eso tenemos toda esta serie de precedentes de la Corte que les he estado platicando, ¿no? Que tratan de asegurar derechos básicos como el derecho al debido proceso, la defensa, ¿no? Como para que pues justamente son derechos que tienen las personas que están en la jurisdicción de México y que en este caso pues fueron 29 personas, entiendo, mexicanas que fueron enviadas, ¿no? Entonces, me parece que se debieron de haber seguido los procesos establecidos justamente pues en los marcos jurídicos mexicanos, en el marco jurídico mexicano, las sentencias de la Corte, que además creo que en general, en realidad las sentencias de la Corte pues son muy benevolentes a favor del Estado requerente, ¿no? O sea, yo cuando estuve en sala, cuando estuve proyectando casos en materia penal, sí me tocó resolver unos 4 casos de extradición y la verdad es que eh, era muy difícil negar, o sea, era muy difícil señalar que, mm, que la persona no fuera extraditada, ¿no? De alguna manera los precedentes se han construido para facilitar la extradición. Entonces, me parece que pues se debieron de haber pues seguido los procedimientos. Y en ese sentido, pues también pensar en, en que están, digamos, están ya hay una serie, o sea, hay un marco regulatorio muy fuerte, ¿no? O sea, muy fortalecido, muy grueso en materia de extradición, que son los tratados. Voy a especificar exactamente en Estados Unidos, ¿no? O sea, en el caso del Tratado de Estados Unidos contra México, bueno, está el Tratado Internacional, está la Ley de Extradición Internacional y están la enorme cantidad de precedentes que ha desarrollado la Corte en la interpretación de ese tratado o de la ley de extradición internacional. Entonces, me parece que pues los procesos debieron de haber sido
seguidos, ¿no? Todas esas personas que fueron enviadas a Estados Unidos debieron de haber tenido un proceso terminado de extradición y el proceso termina pues cuando también eh, se culmina con el amparo, ¿no? Que es el proceso de defensa de la persona extraditada. Y si eso no ocurrió, pues creo que es incorrecto. Pero bueno, pensemos que esto pues fue una decisión política, ¿no? En la que influyeron otros factores que creo que son del conocimiento público de todos. Muchas gracias por dar respuesta a esta serie de preguntas. Una vez contestadas cada una de ellas por nuestra invitada especial, procedemos a la conclusión de la conferencia del día de hoy. No sin antes recordarles que la siguiente conferencia de nuestro seminario, la quinta, está prevista para la última semana de junio y el tema será Derecho a la privacidad en materia penal. Les pedimos estar atentos a la oferta académica que permanentemente publica la Escuela Federal de Formación Judicial, tanto en redes sociales como en su portal electrónico. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la maestra Montoya por su tiempo, por su espacio y a toda nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.